y avanzada. Desde la Casa de Gobierno se argumentaría que hay que darle el derecho de admisión a esa persona que sufriendo del corazón no debería montarse, pero como no se va a reservar el derecho de admisión, debe subir a tal atracción. Desde la Casa de Oposición creemos que esa persona no debe poder acceder por cuidar su salud. Esa es la diferencia entre la Casa de Gobierno y la Casa de Oposición. Allí piensan en el dinero que esa persona puede ganar. Aquí pensamos en la salud de dicha persona. Buenas tardes. A continuación voy a refutar los argumentos expuestos por la Cámara de Gobierno, la Casa de Gobierno. Luego de ello pasaré a dar un refuerzo. Primero, pasaré a dar un refuerzo de uno de los argumentos expuestos por la Primera de Gobierno y que también fue retomado por la Cámara de Oposición. Y luego de ello procederé a dar nuestro argumento por el cual creemos que no se debe garantizar por el cual probaremos que los establecimientos privados de entretenimiento no se deben reservar deben reservar el derecho de admisión. Bien, comencemos con la refutación. Siéntese, por favor. Nos hablan de la violación de la libertad de las personas porque se les discrimina. Falso. Nunca hablamos de discriminación. Nunca hablamos de prohibirle a una persona negra o de prohibirle a una persona asiática acceder a un sitio de entretenimiento. Sobre eso, por favor. Lo que hablamos es que se debe prohibir. Lo que hablamos es que se debe prohibir acceder a tales sitios a personas que generen un riesgo para aquellos que están dentro del sitio. Siéntese, por favor. Como lo explicaremos más adelante. Bien, la segunda refutación. La segunda de Gobierno nos habló de que se propiciaría la economía. Claro, se va a propiciar la economía a través de la ley de todo vale. No importa si aquel entretenimiento que yo ofrezco es perjudicial para tu salud, siempre y cuando tú me dejes ese dinero. Y en la Casa de Oposición creemos que va primero la salud de las personas que se acceden a un servicio de entretenimiento. Siéntense, por favor. Tercera refutación. Nos hablan del ocio. Por supuesto que estamos de acuerdo con que las personas tienen derecho al ocio, pero con lo que estamos en desacuerdo es que debe ser un ocio sano, un ocio en el cual no se vea comprometida la integridad física o psicológica de aquellas personas que acceden a nuestros sitios de entretenimiento. Por tanto, consideramos que, dados sus argumentos, en este momento llevamos la ventaja sobre la Casa de Gobierno. Bien, ahora procederemos a un refuerzo, no sin antes escucharlos. ¿No le parece peculiar la velocidad con la que la persona en la puerta del establecimiento dirime qué es bueno y no bueno para su mercadotecnia? Si una anciana de 80 años se presenta, por ejemplo, a un sitio de entretenimiento que tenga atracciones que son perjudiciales para su salud, créanme que yo voy a reconocer que es una anciana y que por tanto su salud está en riesgo. Bien. Riesgos involuntarios versus riesgos voluntarios. Aquí nos hablan de que los lugares de entretenimiento no se deben reservar el derecho de admisión. ¿Qué sucede entonces con una persona borracha, una persona drogada o una persona que no se encuentre en sus plenas facultades mentales para poder llevar un excelente comportamiento al interior de dicho establecimiento? Aquí les dijimos que se debe proteger no solamente al dueño del local, y aquí es donde introduzco el refuerzo. Se debe proteger a las personas que están dentro del local. Si yo tengo un bar, señores, debo propiciar porque las personas que están dentro del bar no se vean afectadas por las conductas de una persona que entra en estado de drogadicción, de una persona que entra en estado de alicoramiento, y por tanto, señores, ¿qué prima más? El riesgo involuntario de aquella persona que está al interior del establecimiento y que no tiene nada que ver con la persona borracha, o el derecho de ser admitido del drogadicto o de la persona en estado de alicoramiento. La Casa de Oposición considera que se debe priorizar, y se debe priorizar en favor de aquellos que asisten a estos establecimientos. Bien, continuamos. La defensa de la pluralidad. Y desde la Casa de Oposición defendemos la pluralidad. ¿Y por qué defendemos la pluralidad? Porque consideramos que, a diferencia de ustedes, el negro, el asiático o cualquier etnia puede ingresar a un establecimiento. Pero esa pluralidad debe ir de la mano de la defensa de la salud e integridad de las personas que asisten a esos sitios. Por tanto, consideramos esencial la defensa de la pluralidad, y eso es algo en lo que estamos de acuerdo. Pero no consideramos que una persona en estado de alicoramiento o una persona en estado de drogadicción deba acceder a esos sitios tal como ustedes no lo han propuesto. Su punto, por favor.
¿Y el alcohólico no puede estar dentro del bar ya directamente después de que accedió a él? ¿Acaso? ¿O es que simplemente... Pero es que al menos nos reservamos el derecho de admitir a una persona drogada. Es decir, podemos evitar el riesgo de que una persona que ya se encuentra borracha acceda al sitio. Y con ello, ¿qué estamos evitando? Que esa persona llegue a agredir a las personas que están al interior del establecimiento. Bien, ahora continuemos con el argumento por el cual creemos que tenemos la razón. ¿Cuáles son los objetivos de los establecimientos privados de entretenimiento? Hay motivos de diversa índole. Por ejemplo, un cine erótico tiene el objetivo de brindar a aquellos que asisten a él placer. Un sitio, por ejemplo, que tenga atracciones o juegos, está diseñado, puede ser, en caso de que sea un casino, para personas adultas o en caso de que sea, pues, juegos para niños, para niños. Pero lo que ellos no tienen en cuenta es que al estar a favor de que no se recibe el derecho de admisión, un niño puede acceder a un cine erótico. Como ya lo dije, un borracho puede acceder a una reunión. Una persona que no se encuentra facultada para estar en el tipo de entretenimiento que se está ofreciendo en el lugar de entretenimiento va a dañar el ambiente de tal lugar, o en su caso va a resultar perjudiciado por el ambiente de tal lugar. Porque ¿qué hace un niño en un cine erótico si no se... ¿Qué hace un niño en un cine erótico? Señores, debemos reservar el derecho de admisión. Por tanto, allá nos dijeron: tú me estropeas la noche porque no me dejas ingresar. Y acá decimos: estoy cuidando tu salud. Muchas gracias. Sobre la seguridad del consumidor, estaban hablando nuestros compañeros, cuando nuestro amigo ha citado una frase que me gustaría citarles ahora literalmente. Les proteges a los consumidores, haciendo referencia, porque saben que cuando va a un sitio no se va a encontrar con las diferentes posturas. Imagino que aquí nuestro compañero se sentirá completamente inseguro porque al propiciar esto, expresión de diferentes culturas y de diferentes posturas, atenta completamente contra su seguridad. Es lo que hemos estado defendiendo durante todo nuestro debate, que no afecta en ningún momento la seguridad de ninguno de nosotros, más bien todo lo contrario. Produce que esto que estamos haciendo aquí se lleve a la sociedad de verdad. Y no le diga, como bien decía nuestro compañero, usted me va a molestar a mí, usted me va a fastidiar a mí la noche, o usted me va a fastidiar a mí mi debate por no tener una postura parecida a la mía. Ni muchísimo menos es eso lo que queremos conseguir, y por eso vamos a realizar esta política. En primer lugar, me gustaría empezar este turno de conclusión haciendo una pequeña refutación. Ahora mismo, en cuanto le refute, me podrá preguntar lo que quiera si no le he contestado. Posteriormente analizaré lo que han sido los puntos de colisión entre un equipo y otro y finalmente haré una pequeña conclusión. En primer lugar, me gustaría pasar a refutar los argumentos de nuestro equipo contrario en este último turno de refutación. Y es que nos decían que no estamos hablando de que no se dejara pasar a un negro o un asiático, obviando evidentemente la definición que sus compañeros habían dado de derecho de admisión, puesto que habían dicho que el derecho de admisión es una decisión subjetiva del empresario respecto de la que puede decidir si una persona entra o no a su local. En cuanto puede decidir si una persona entra o no a su local, puede decidir si entra un borracho o no, pero también si entra un asiático o no. Y por favor, bajemos al mundo real, es para lo que realmente se utiliza. Y si de verdad ustedes no quieren que, por ejemplo, un niño menor de 18 años entre a un cine erótico, como nos decían, o que una viejecita no se pueda montar a una montaña rusa, prohíbanlo, de verdad. Pero si nosotros podemos prohibir eso, pero no dejen a la elección por su propia seguridad, pero no dejen a la elección de los propios empresarios lo que ellos consideran peligroso o no peligroso, o seguro o no seguro, por favor. Pero eso debe haber sido parte de su plan, ustedes jamás nos propusieron eso. Pero si nos propusimos, vamos a ver, si no es proponer o no proponer, es el derecho de admisión, negarlo. Y si quiere después establecer otras políticas, son otras políticas que no son parte de este debate, y que se han salido continuamente en este argumento. Y después nos decían también, después además
no han bajado en ningún momento a la realidad de lo que es el derecho de admisión, porque en ningún momento, yo conozco el caso de España, el derecho en el caso de España, y para un menor de 18 años está ya prohibido entrar a un cine erótico. ¿Usted de dónde es? De Colombia. Si en Colombia, que un menor de 18 años no tenga prohibido entrar a un cine erótico y de verdad todos los colombianos consideran que esto no es correcto, después podremos desarrollar una ley en la que se prohíba a los menores de 18 años no entrar a un cine erótico. Pero no podemos desarrollar una ley en la que se prohíba a los asiáticos no poder entrar a una discoteca, porque esto es para lo que se utiliza el derecho de admisión, según ustedes explicaban en su primera frase, de hecho. A partir de aquí, de haber realizado esta refutación y de pensar que no están realizando un análisis correcto de lo que es el derecho de admisión, pasaré a establecer lo que han sido los puntos de encuentro, los puntos de colisión entre un equipo y el otro. En primer lugar, ha habido el punto de colisión entre lo que es la libertad y cómo tenemos que considerarla. En segundo lugar, esto relacionado, nos han citado con los estudios de mercado y con la poca rentabilidad de las empresas si no tuvieran el derecho de admisión. En segundo lugar, el entretenimiento entendido como una necesidad ha sido un punto de colisión. Y en tercer lugar, el que las uniones sociales producen o no producen enriquecimiento para unos y para otros. Respecto del primer punto, en cuanto al primer punto, la libertad ha sido analizada por nuestros compañeros como una libertad absoluta del empresario en cuanto a que ellos pueden decidir cualquier cosa. Me parece que no tienen muy claro nuestros compañeros lo que es un derecho, porque en la primera clase del primer curso de la carrera de Derecho se determina que ningún derecho es absoluto. Ni siquiera la vida tampoco es un derecho absoluto. Y como ejemplo les puedo poner perfectamente la legítima defensa como un quiste en ese derecho absoluto que es. La libertad no es un derecho absoluto de nadie, del empresario tampoco, y del cliente tampoco. ¿Pero qué tenemos que analizar la libertad? Sí, se aplaudan, porque ¿cómo tenemos que analizar la libertad? En relación al derecho de igualdad, que es uno de los dos derechos fundamentales que tenemos nosotros como personas. Personas libres e iguales. Y eso lo dicen todas las constituciones de todos los que estamos sentados aquí ahora mismo. Personas libres e iguales. Y en cuanto a la libertad, tenemos que ser iguales. Y si nosotros como iguales decidimos entretenernos de una manera u otra, tenemos que respetar este derecho. Igual que tenemos que respetar el derecho de los consumidores para poder acceder a un sitio o no, y de los empresarios para decidir qué estudios de mercado, por ejemplo, como han citado, pueden hacer, siempre tenemos que contrastar todo con la igualdad. Y somos personas libres e iguales. Y con su propuesta los están negando completamente la igualdad y por lo tanto negando como personas en tanto que son derechos fundamentales. La propiedad